Compañeros, tengan ustedes una buena mañana. Antes de iniciar el tema de hoy, quisiera darles dos anuncios. Derivado de algunos problemas de origen técnico que escapan a mi control, ustedes no pudieron tener, a pesar de que me indicaba la pantalla que estábamos compartiendo la misma, en la cual yo les había enviado las presentaciones. Sin embargo, desde la semana pasada, pero como no tengo ninguna forma de comunicarme con ustedes más que hasta el día de la clase, están colgadas en el tablón de tareas del curso las 4 presentaciones iniciales antes que ustedes tengan el examen y no vayan a tener algún contratiempo derivado que no pudieron verlas. Y si no lo pueden accesar, el link es sh082@urural.edu.gt. Ese es el correo para poder accesar a las presentaciones. Y pues igual, de cualquier manera, si tuvieran algún inconveniente, pues me lo hacen ver. Les he dado reiterativamente mi dirección de correo, que es luis.torres@urural.edu.gt. Entonces, como les decía, ahí está resuelto el tema de no tener las presentaciones. Y de nuevo, pues me disculpo con ustedes, pero son inconvenientes que escapan a mi buena voluntad y mi control. Así que el día de hoy vamos a iniciar la quinta semana del curso de psicofarmacología con el tema de medicamentos estabilizadores para el ano. El objetivo de la clase es que el estudiante comprenda que los estabilizadores del ánimo son fármacos que van a reducir la frecuencia y la severidad de los episodios maníacos, hipomaníacos, depresivos o mixtos de los pacientes que presentan sobre todo trastornos bipolares. No van a exacerbar otros síntomas del estado de ánimo, sino que lo que se pretende es prevenir la aparición de nuevos episodios. ¿Qué entendemos entonces como estabilizadores del ánimo? Este medicamento sirve para tratar las manías y prevenir su recurrencia, estabilizando así el polo maníaco del trastorno bipolar. Con esta acción farmacológica vamos a estabilizar el ánimo y recientemente el concepto de estabilizador del ánimo ha sido redefinido de manera más amplia. Desde luego que actúa como el litio, hasta un anticonvulsivante usado para tratar el trastorno bipolar y un antipsicótico atípico usado en el tratamiento de los trastornos bipolares. Incluso se puede también considerar a los antidepresivos como estabilizadores del ánimo. El trastorno bipolar, conocido con las siglas TAB, como toda terminología y el número de medicamentos para el trastorno bipolar en aumento, es necesario estabilizar el ánimo, y este ha sido pues un poco confuso, tanto que las grandes investigadores del tema han tratado de regular, así como que algunos expertos sugieren utilizar otro término para los agentes usados en el manejo del trastorno bipolar.
Los normotímicos y los eutimizantes. Estos fármacos son utilizados para prevenir la aparición de episodios de manía y o de depresiones en los que podemos mencionar como por ejemplo el litio, la carbamazepina, el valproato, la lamotrigina, la gabapentina y el topiramato, que son los fármacos más utilizados para prevenir los episodios de manías y depresiones. Los antimaníacos. Para hacer una pequeña apología de los antimaníacos, en el siglo XIX ya es utilizado el litio para el tratamiento de la hiperuricemia. La hiperuricemia es los episodios de gota, que es una artritis gotosa. Ya en ese entonces se utilizado para esa patología. En 1949 se inició el uso de sales de litio en psiquiatría. En Keith, Australia, fue el primer lugar en administrar carbonato de litio en pacientes para el uso de tratamiento de las manías. Lo empezaron, no están, permítame que me están avisando que no estoy compartiendo el texto. Permítame un momentico. No sé si ahí estamos ya viendo el texto. Bueno, entonces les decía que el tratamiento todavía aún no lo ven, permítanme. Bueno, esperemos que ahora sí ya podamos compartir la pantalla. Y así repetimos el tema. Bueno, les decía entonces, estimados compañeros, que los antimaníacos como el litio ya en el siglo XIX fueron usados para el tratamiento de la hiperuricemia, que es la artritis gotosa. Inicialmente fue hasta en 1949 en Estados Unidos que empezaron a utilizar el litio para el tratamiento de las manías. ¿Qué propiedades farmacológicas tiene el litio? La implicación en el metabolismo de las aminas biógenas implicadas en la fisiopatología de los trastornos emocionales causa la inhibición de la noradrenalina, la dopamina y aumentando las descargas de serotonina, sobre todo en la región anatómica del hipocampo. Este incremento de la recaptación de la catecolamina a nivel parasimpático, la tirosina en el mecanismo de acción, la L-dopa, la dopamina, la noradrenalina y la vesícula sináptica captan la monoaminoxidasa a través de los receptáculos de la noradrenalina y transporta a las aminas, las cuales son recepcionadas
en los receptores adrenérgicos. Su absorción, distribución y eliminación. El litio se absorbe con mucha facilidad en el tubo digestivo, más o menos en un periodo de 8 horas, distribuyéndose por el líquido intersticial para luego trasladarse a los tejidos. Tenemos que tener en cuenta, cuando estemos manejando pacientes con antimaníacos como el litio, que solo el 50% traspasa la barrera hematoencefálica y el 95% del litio se elimina a través de la vía renal por la orina. Esto nos va a dar a nosotros una absorción muy buena en cuanto al nivel gástrico. Su administración. La dosis oscila entre 600 a 1200 miligramos de carbonato de litio. Debemos iniciarlo con una dosis baja. Se incrementa el litio de 150 a 300 miligramos hasta lograr una concentración de más o menos 0.8 mil equivalentes por miligramo. El frasco de 50 comprimidos es de 300 miligramos. Dentro de los nombres comerciales está el Carbolite, que es una caja de 50 comprimidos, como les manifestaba, de 50 miligramos. ¿Qué reacciones tóxicas y qué efectos adversos nos va a provocar el litio? La intoxicación aguda por litio puede provocar vómitos, diarrea, temblor, ataxia, que es la falta del control muscular y la coordinación de los movimientos voluntarios, así como convulsiones, provocando la intoxicación severa que puede llegar hasta la confusión mental, la hiperreflexia. Eso quiere decir que aunque se estimule, no va a haber un resultado en cuanto a las articulaciones. Va a haber también disartria, que es una dificultad para poder pronunciar las palabras. Podemos llegar a convulsionar. Dentro de los signos neurológicos de los pares craneales y focales, puede esta confusión, las convulsiones, puede provocar coma y con esto la muerte. El ácido valproico. Para hacer una breve síntesis de cómo empezaron a utilizar el ácido valproico, les comento que en 1982, en Boston, en Estados Unidos, se sintetizó por vez primera el ácido valproico y fue utilizado como un disolvente orgánico. Fue hasta en el año 1963 que Mounier, en Francia, se atrevió a utilizarlo como un anticonvulsivante. Y en el año 1994, el valproato o ácido valproico ya se utilizaba en el 25% de los tratamientos del trastorno bipolar. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción del ácido valproico lo podemos establecer como que inhibe la activación repetida y sostenida e inducida por la despolarización de las neuronas corticales o de la médula espinal. Esto por la recuperación de los canales de sodio, los cuales se inactivan y a partir de esa inactivación se provoca la recuperación. La administración. En cuanto a la dosis, el valproato debe ser suficiente para obtener un nivel sérico entre 40 a 100 miliequivalentes por mililitro. Se recomienda que los niveles séricos sean mayores de 45 miligramos por mililitro. Pues de otra forma, no podemos nosotros esperar el efecto antidepresivo farmacológico. Pero
en dosis inferiores a 125 microgránulos por mililitro, se debe o se trata de administrar de esta forma para evitar que los efectos secundarios no sean tan intensos. ¿Cuál es la presentación del ácido valproico? Dentro de los muchos nombres comerciales, el Belpaquene se presenta, que es un nombre comercial, Bepaquene, en frasco de 30 a 60 cápsulas y se debe iniciar con 15 miligramos por kilo de peso en dosis divididas, las cuales se pueden incrementar hasta 60 miligramos por kilo de peso. Esto es, si pesa 10 kilos por 60 miligramos dividido en las dosis que le vamos a dar al día. Para lograr un efecto terapéutico, nosotros debemos establecer una dosis entre 60 a 125 miligramos por mililitro para que sea una respuesta farmacológica esperada. El valproato de magnesio es un atemperator y ese es su nombre comercial, atemperator. Se presenta en caja de 20 a 40 tabletas de 200 y de 400 miligramos. El valproato de sodio, que es el Leptilan, viene en grajeas de 20 cada caja de 150 y 300 miligramos. Y el valproato disódico, su presentación es en frasco de 30 comprimidos de 200 y 500 miligramos. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Los efectos adversos más inmediatos que nosotros podemos establecer son náusea, molestias gastrointestinales, somnolencia, temblor. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que hay un efecto tardío que es frecuente, que puede ser el aumento o la pérdida de peso. La carbamazepina. La carbamazepina fue descubierta por un químico de nombre Walter Schleiner en Basilea, Suiza, en el año 1953. Inicialmente se utilizaba para tratar la neuralgia del trigémino. El trigémino es el nervio que da la inervación de todo el carrillo, o sea, coloquialmente del cachete, de cualquiera de los dos lados. Cuando ustedes van al dentista, el profesional lo que hace es bloquearles el trigémino para que ustedes pierdan la sensibilidad de toda esa parte y no estar bloqueando nervio por nervio. Para eso fue diseñado, para tratar la neuralgia del trigémino, que es lo que provoca en algunas ocasiones la parálisis facial. En el año 1962 se empezó a utilizar como antipiléptico en el Reino Unido, entendamos Inglaterra. Y en 1965 fue dada su aprobación por la Federal Drug Administration, la cual tardó del año 1965 hasta el año 1972 en que fue aprobada en Estados Unidos. El uso de la carbamazepina. Esta se utiliza para el tratamiento del trastorno bipolar, sustituyendo en muchas ocasiones el carbonato de litio. O bien, también se puede utilizar como un fármaco coadyuvante con el litio. Y del valproato en los pacientes que no responden completamente al tratamiento. La dosis se requiere, esta puede variar y podemos oscilarla entre 600 a 1200 miligramos día, pero debemos utilizar como guía los niveles séricos
que no deben de sobrepasar de 5 a 12 microgramos por mililitro. ¿Cuál es la presentación? La carbamazepina en tabletas se presenta en cajas de 200 miligramos con 20 tabletas. El clostedal, que es un nombre comercial, de 200 y de 400 miligramos con 20 tabletas. Hay caja de 10 tabletas de 400 miligramos. La dosis al inicio debe ser de 200 miligramos repartidos 2 veces al día. Eso significa cada 12 horas para poder alcanzar una dosis terapéutica entre 800 a 1200 miligramos día y niveles séricos que no deben de sobrepasar de 60 a 10 microgramos por mililitro. Cuando les digo yo niveles séricos, recuérdense que todos estos medicamentos se pueden controlar a través de pedir exámenes de gabinete para ver cuáles son los niveles séricos en el cuerpo que el paciente maneja. Si el paciente está manejando niveles séricos arriba de 10 miligramos por mililitro, quiere decir que nosotros inmediatamente debemos consultar con nuestro psiquiatra o con quien trabajemos de médico para que le disminuya la dosis hasta llegar a una optimización para no causarle efectos secundarios más severos. También existe otro nombre comercial que es el Neugerón, que tiene la ventaja de ser una tableta masticable de 100 miligramos y hay cajas de 10, de 20 y de 40. El Neugerón LP en tabletas de liberación prolongada, esto quiere decir que con una tableta tenemos para cubrir una dosis de 24 horas. Y el más conocido, que es el Tegretol, que es grajeas de liberación prolongada de 200 y de 400 miligramos, cajas de 10 y de 20 grajeas. Además, existen muchos productos genéricos que son de 200 miligramos. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Perdón, esto inhibe la activación repetida y sostenida inducidas por la despolarización de las neuronas corticales o bien de la médula espinal. Esto es por la recuperación prolongada de los canales de sodio a partir de su inactivación. ¿Cuáles son los efectos adversos más severos de la carbamazepina? Somnolencia, vértigo, ataxia, diplopía, que eso significa una visión doble, la visión borrosa, náusea, vómitos y reacciones de hipersensibilidad. También es importante que ustedes puedan detectar una toxicidad aguda en la cual va a haber una hiperirritabilidad del paciente. Pueden haber convulsiones, puede existir una depresión respiratoria hasta llegar a causar un paro respiratorio que si no se atiende adecuadamente puede provocar la muerte. Así como pueden haber fases previas de estupor. La motrigina. Esta bloquea la entrada de sodio en las neuronas y resulta útil en dosis de 50 a 200 miligramos con tasas de respuesta de 50 a 60% de los pacientes con depresión bipolar y especialmente efectivas contra las fases depresivas y el litio contra las fases maníacas. Su dosis. La experiencia y el manejo de los pacientes personalmente, yo he visto y he compartido esta experiencia con otros colegas que debemos de empezar con 25 miligramos al día. Y si es necesario, entonces incrementar las dosis de manera paulatina de 6 a 8 semanas.
La administración puede hacerse en dosis a lo largo del día y se unen un 50% a las proteínas y en un porcentaje alto se elimina junto con su metabolismo inactivo por el riñón, entendamos, por la excreción urinaria. La presentación. Uno de sus nombres comerciales es el Lamictal. Tabletas que pueden conseguirse en un dispensador o bien tabletas masticables de 5, 25, 50 y 100 miligramos. En presentaciones de cajas de 28 tabletas de 5 y 25 miligramos. Como les dije, iniciamos con 25 miligramos al día y cada 2 semanas podemos aumentar 25 miligramos hasta llegar a los 200 miligramos día. Si es necesario, podemos lograr un tope de 25 miligramos más hasta llegar como máximo a 500 miligramos. Pero esto naturalmente debe ser controlado y estarle sacando niveles séricos de la motrigina para ver si no estamos intoxicando a nuestro paciente. ¿Cuáles son entonces nuestros efectos secundarios? En primer término, el mareo, la ataxia, la diplopía, que ya les dije que es la visión doble, la somnolencia, más o menos entre el 14 al 38% de los pacientes. Una recomendación, reducir la dosis si el paciente se presenta agitado, ansioso, empiezan ustedes a notar que el paciente está confuso, que hay manías, que da indicios de psicosis. Y la recomendación también es, se debe reducir la dosis si ustedes ven que el paciente presenta rash. Recordemos que quien va a estar en más contacto con el paciente derivado de su psicoterapia son ustedes. Evidentemente, los tratamientos farmacológicos pues los da el clínico. Sin embargo, ustedes, como ya tienen el conocimiento, inmediatamente se comunican con él para que se le reduzca la dosis de manera apropiada. La otra recomendación, que son los tips del trabajo, es el ácido fólico. En los pacientes que presentan algún tipo de anemia, entonces ahí se debe de valorar, porque es una contraindicación absoluta administrar la motrigina conjuntamente con el ácido fólico. Ahí se debe valorar el riesgo-beneficio que ustedes les van a dar al paciente. Las profilaxis de los episodios maníacos. El litio, el ácido valproico, la motrigina, se pueden utilizar como un tratamiento profiláctico para las manías. Sin embargo, también se puede sugerir la utilización de carbamazepina y olanzapina. Se ha establecido que la lamotrigina, dentro de la profilaxis de los cicladores rápidos, se sugiere también el ácido valproico, como les decía, la carbamazepina y el litio a una dosis mínima como antidepresivo. Establecido el litio, la lamotrigina y la olanzapina para el tratamiento de la depresión intercurrente, se sugiere también que se puede añadir el ácido valproico. Todo esto evidentemente debe de ser prescrito por un clínico en la cual ustedes tengan la plena confianza y trabajen con él haciéndoles sus referencias en doble vía para que el paciente pueda tener un control de sus exámenes de gabinete, así como de los posibles efectos secundarios. La comparación de la lamotrigina y el litio.
La evolución previa al tratamiento, antes de que nosotros pretendamos que sean las remisiones completas, debemos evaluar la respuesta a la lamotrigina. Esta evolución previa al tratamiento van a tener remisiones incompletas, en tanto que la respuesta al litio, derivado de los antecedentes familiares, las manías y las hipomanías, la respuesta a la motrigina, también debemos evaluar los antecedentes familiares, si han habido episodios psicóticos, si han tenido tratamientos de ansiedad o bien por bipolaridad. Si el paciente tuviese una comorbilidad, postrastornos de angustia y consumo de sustancias. Esto, compañeros, es de vital importancia y ustedes dentro de la práctica clínica diaria pues van a encontrar esto y lo van a ir puliendo poco a poco, porque esa es parte de la experiencia profesional que va uno adquiriendo en el manejo cotidiano de los pacientes. La gabapentina. Este es un medicamento que se utiliza para manejar cierto tipo de convulsiones epilépticas, así como sirve también para aminorar o aliviar algunas otras afecciones como el herpes zóster. Recordemos que el herpes son las pequeñas erupciones en vesículas que salen y que toman el corredor nervioso, y esa es la razón, si alguno de vosotros ya lo tuvo, que el dolor es tan intenso, porque se sitúa predominantemente sobre todo el nervio. Entonces, la gabapentina se utiliza con muy buena respuesta para la neuralgia posherpética. Pertenece a una clase de medicamentos que se denominan anticonvulsivos, pues los cuales, como su nombre lo dice, se pueden utilizar para el tratamiento de las convulsiones. Al disminuir la excitación anormal del cerebro, esto va a aliviar las molestias de la neuralgia al modificar la forma en que nosotros los seres humanos percibimos el dolor, independientemente de cuál sea el umbral que tenemos del mismo. Los efectos secundarios: mareos, somnolencia, incremento de peso, movimientos descoordinados, pero los efectos más severos ocurren debido a una combinación de los fármacos que se ingieren. Los medicamentos anticonvulsivos como la gabapentina, su efecto secundario más severo es que podría causar un riesgo mayor de pensamientos y conductas suicidas. Esto de acuerdo a un estudio publicado por la Federal Drugs Administration, la FDA por sus siglas en inglés. Además, nos puede también causar una erupción de la piel, urticaria. La urticaria es esa picazón que da cuando hay reacciones anafilácticas. Puede también causar fiebre, procesos inflamatorios de las glándulas, ictericia, que es el color amarillento que se pone en las escleróticas de los ojos y en la piel, así como pueden producirse también pequeñas hemorragias conjuntivales y mialgias. Las mialgias son los dolores musculares. ¿Cuál es la interacción que va a producir la gabapentina? Generalmente no interactúa con otros medicamentos. Sin embargo, está establecido que los antiácidos como el Maalox, que ya pues se usa muy poco, puede afectar la manera en que actúa el organismo en cuanto a su absorción de la gabapentina. Y para evitar este problema hay que asegurarse
de que si el paciente toma antiácidos y gabapentina, debe hacerlo en un lapso de por lo menos unas 2 horas. Los medicamentos para las convulsiones, para trastornos del sueño, la depresión o la ansiedad, si toma si toma medicamentos que tengan componentes o derivados de morfina, puede aumentar el efecto de la gabapentina. Recapitulando, los medicamentos que se utilizan para las convulsiones, para los trastornos del sueño, la depresión o la ansiedad, o los que sean derivados de la morfina o que contengan morfina, puede aumentar los efectos de la gabapentina. La presentación. El nombre más conocido comercial es el Neurontin de 300 miligramos. Viene en presentaciones de blister en cápsulas de gelatina blanda o dura de 90 cápsulas por 300 miligramos. El topiramato. Su mecanismo de acción es que bloquea los canales de sodio, estando estos dependientes de las neuronas, así como va a potenciar los derivados del GABA. Sus indicaciones terapéuticas. La monoterapia, que se establece sobre todo en las crisis epilépticas de origen parcial, con o sin crisis generalizadas secundarias. Me refiero a esto, a problemas tónico-clónicas que pueden ser o que pueden presentarse en adultos y también en niños menores o iguales a 2 años. Este síndrome se llama, cuando es en niños pequeños y se caracteriza por crisis tónico-clónicas generalizadas primarias o bien crisis asociadas a un síndrome que se llama Lennox-Gastaut. Esta es una variante de una epilepsia infantil, que es una epilepsia que para los neurólogos es de muy difícil manejo. Aparece entre los 2 años y los 6 años de vida. Sus características más comunes son que va acompañada de discapacidad intelectual, problemas conductuales, así como este tipo de síndrome debe ser manejada de forma profiláctica, pues puede derivar en la edad adulto, a los que les va bien, en procesos migrañosos. Luego de una cuidadosa evaluación de otras posibles alternativas terapéuticas. La posología. La dosis recomendada para la monoterapia en los adultos es de 100 a 200 miligramos día, dividido en 2 tomas, ya que la dosis máxima que nosotros podemos recomendar es de 500 miligramos divididos en 2 tomas, es decir, cada 12 horas. En algunos pacientes de forma refractaria que presentan periodos epilépticos, han tolerado o toleran el topiramato en monoterapias hasta en dosis de 1000 miligramos al día. Siempre, compañeros, nosotros debemos de tener sumo cuidado para no intoxicar a nuestros pacientes. De esta cuenta es que se les deben hacer niveles séricos de todo este cúmulo de medicamentos que hemos visto, para definir si nosotros estamos siguiendo una dosis terapéutica apropiada
o bien estamos intoxicando a nuestro paciente. El modo de administración. Fuera de las comidas, no se pueden partir los comprimidos, pueden tragarse enteros o bien abrirlos y espolvorear el contenido en una cucharita de azúcar y tragar inmediatamente sin masticar. Contraindicaciones. El riesgo más severo es que haya una oligohidrosis, especialmente en niños pequeños. Depresión, miopía, glaucoma del ángulo cerrado. Podemos provocar hasta una acidosis metabólica, una hiperclorémica que reduce el crecimiento de los niños. Es decir, la acidosis metabólica hiperclorémica va a tener como un efecto secundario pernicioso el déficit del crecimiento de los niños. También hay nefropatías, que son enfermedades renales, procesos respiratorios graves, puede incrementar o generar un estatus epiléptico, y pues las más simples son la diarrea, el vómito. Puede haber también procesos de nefrolitiasis, que es hacer cálculos renales, y puede también aparecer un gran deterioro de su función cognitiva, esto especialmente en los adultos. Por lo que al primer síntoma, esto se debe interrumpir o reducir de una manera drástica el tratamiento. Las interacciones con otros medicamentos. Aumenta las concentraciones plasmáticas de fenitoína, que es un tratamiento que se usa para las convulsiones, la metformina, que es un medicamento que se utiliza en la diabetes muy frecuentemente, el dilaticem, que es para los trastornos del sueño, y la flunaricina, que es un tratamiento que se utiliza para los episodios de alergias o reacciones anafilácticas. Concentraciones plasmáticas disminuidas por la fenitoína o por la carbamazepina es otro de los procesos que pueden establecerse. No debe administrarse conjuntamente con alcohol, pues los receptores del sistema nervioso central se ven afectados. También no se debe administrar con digoxina, que es un tratamiento para el corazón, y de la gliglurida. Se debe frecuentemente controlar las concentraciones si se administra litio concomitantemente con el topiramato, pues disminuye su eficacia, así como la de los anticonceptivos orales. Asimismo, se pierde su eficacia al tomar una hierba natural que es la hierba de San Juan, conocida vernáculamente como el pericón. La gabapentina y la pregabalina. Estos son estabilizadores del ánimo y parecen tener poca o ninguna acción como estabilizadores del ánimo. En los trastornos del sueño pueden ser útiles en algunos de ellos. Sin embargo, estos agentes no se consideran actualmente como estabilizadores del ánimo eficaces. Para los trastornos bipolares que presenten insomnio, ansiedad, dolor crónico, la gabapentina y la pregabalina pueden ser tratamientos que ayuden y sirvan si se combinan con otros estabilizadores del ánimo, aunque no parece ser sólidamente eficaces como estabilizadores del ánimo per se. En los ligados alfa 2 delta, la gabapentina y la pregabalina se clasifican como ligados 2 alfa delta, ya que se sabe que se unen selectivamente con una alta afinidad a la 2 delta de canales de calcio sensibles al voltaje.
y parece que dentro de su efecto bloquean los canales de calcio sensibles. Derivado de esto, entonces, evita la liberación de los neurotransmisores como el glutamato en las vías desde el dolor y de la ansiedad, y también nos va a evitar de alguna forma las convulsiones. Con esto, estimados compañeros, que llegamos al final del tema del día de hoy, que es el último previo a su examen parcial, en el cual van a encontrar ustedes 5 preguntas para que con ayuda de lo que desarrollamos durante la clase la puedan responder. Agradeciendo su atención, no sin antes volviéndoles a recordar que en el tablón y en el correo que les di se encuentran las 4 presentaciones. Les voy a repetir el correo. Es el SH082 @urural.edu, gente. Ahí está, o en el tablón de tareas del curso. Deseándoles una excelente mañana y un éxito rotundo en sus exámenes parciales. Bendecido día.